Durante el antiguo Imperio Romano, muchos hombres dejaron sus nombres marcados para siempre en el curso de la historia. Algunos serán recordados como valientes y como comandantes astutos. Otros se han ganado la reputación de ser crueles e incluso cobardes. Pero un nombre sigue resonando a través de los siglos: Cayo Julio César. Julio César nació el 13 de julio del año 100 a.C. De niño, César ya demostró su aptitud para la aventura, ya que era un niño activo y bien dotado. Pero con solo 16 años, su vida sufriría un gran cambio. Su padre había fallecido y Julio se convirtió repentinamente en el jefe de su familia. Julio era sobrino de Cayo Mario, un gran general y político que se hizo famoso por sus victorias militares y por haber reorganizado el modelo de las legiones romanas. Mario era conocido por tener una personalidad magnética y por ser muy respetado entre los soldados que luchaban por él. Esto, sin duda, influyó en el carácter del joven Julio César, que vio en su tío un modelo a seguir. Pero durante la adolescencia de Julio, su tío entró en una guerra civil contra el ambicioso Lucio Cornelio Sila, donde lucharon por el control de la ciudad de Roma. En medio del caos de esta guerra civil, Julio César se casó con la hija del aliado político de su tío. Su amada se llamaba Cornelia Sinilia, con quien tuvo una hija que se llamaría Julia. Mario perdió su vida durante una batalla y Cornelio Sila tomó el control como dictador, algo que lo dejó por encima de las leyes romanas, dándole un poder casi absoluto en la ciudad. A pesar de que Julio César no tuvo participación directa en el conflicto, se sintió amenazado por el nuevo dictador y atormentador de su tío. Buscando alejarse de Roma lo más rápido posible, Julio se unió al ejército, donde fue enviado a luchar en la lejana Turquía. De hecho, fue enviado a Cilicia, una región que solo incluía una parte de Turquía. Julio sirvió en el ejército con gran distinción. Incluso recibió la corona cívica como recompensa por sus acciones heroicas. Pronto recibió el reconocimiento de sus superiores y soldados veteranos, demostrando un futuro prometedor como comandante militar. Pero en el año 78 a.C., Julio recibió la noticia de que su rival había muerto. Cornelio Sila había fallecido repentinamente. Y para Julio César, esto significaba la oportunidad de volver a casa. Después de cumplir su contrato en el ejército, Julio volvió a su casa. Pero para su desgracia, su herencia había sido confiscada por el abusivo gobierno de Sila. Para ganarse la vida, César usó su poderosa voz y sus habilidades oratorias para convertirse en un abogado de éxito. Y trabajando duro, Julio César logró recuperar el estatus social de su familia. Cuando Julio tenía alrededor de 25 años, estaba en un viaje a través del mar Egeo. El barco en el que estaba fue atacado por piratas y la tripulación más numerosa fue asesinada. Los pocos sobrevivientes fueron capturados para ser vendidos como esclavos, y para los nacidos en familias ricas se cobraría un alto precio por el rescate. De nuevo, lejos de casa y en una situación desesperada, el futuro parecía incierto y sombrío para Julio César. Los días se prolongaron lentamente mientras Julio César era prisionero en un barco pirata. Cuando los piratas descubrieron que Julio era parte de una familia rica, exigieron una gran suma de dinero para liberarlo. Los piratas exigieron una gran cantidad de monedas de plata por la vida de Julio. Y en ese momento ya podía ser considerado un precio absurdo. Querían 20 talentos. Pero Julio César siempre ha sido un hombre orgulloso e intrépido. Les dijo a los piratas que debían exigir una cantidad aún mayor de monedas, 50 talentos, a cambio de su vida. Pero les advirtió que una vez fuera libre, recorrería los mares tras ellos y se vengaría. Los piratas se rieron de Julio
y se burlaron de él por su arrogancia durante todo el viaje, pero finalmente aceptaron su oferta en efectivo. Cuando finalmente fue libre, Julio usó sus dones en el arte de la oratoria para atraer a marineros y guerreros a su causa, y usando el resto de su fortuna, reunió una flota de barcos. César tardó muchos meses en navegar y enfrentarse a los barcos piratas. Sus victorias le trajeron nuevos beneficios del saqueo que obtuvo de los barcos capturados. Cuando Julio finalmente encontró a los piratas que lo habían secuestrado, los derrotó en la batalla e hizo crucificar a todos los sobrevivientes. Los piratas pagaron un alto precio por burlarse de Julio César. Esto aumentó la fama de César, y su nombre ya se repetía en las calles de Roma. Al regresar a casa, fue convocado al ejército y tuvo que salir de nuevo para luchar en tierras extranjeras. Una vez más, Julio se destacó en los campos de batalla, ganando así el puesto de tribuno militar, que le garantizaba el derecho a comandar un gran número de soldados y a presentarse a cargos políticos. Julio César regresó a Roma en el año 69 a.C. Ese año comenzaría su carrera política ocupando un nuevo puesto en el Senado romano. Su esposa, Cornelia, había quedado embarazada de nuevo, y todo parecía estar tomando un curso tranquilo en la vida de César. Pero para desgracia de Julio, su amada esposa falleció ese mismo año, debido al parto lleno de complicaciones que le quitó la vida y la de su bebé. Poco después del funeral de su esposa, Julio fue enviado a servir en España, o en Hispania, como se llamaba entonces, y debía actuar como administrador de los territorios controlados por Roma. Un día, Julio decidió conocer mejor la ciudad de Cádiz, donde vivía, y después de recorrer cierta distancia, encontró una estatua ya gastada por el tiempo. Cuando Julio se acercó, notó que la estatua era una representación de Alejandro Magno. Cuando llegó a los pies de la estatua, César fue tomado por una gran angustia y comenzó a derramar lágrimas. Ya tenía 33 años y sentía que no había logrado nada grande en su vida, mientras que Alejandro Magno ya había conquistado un imperio a esa edad. En ese momento, César juró que no descansaría hasta el día en que pudiera igualar a Alejandro en sus conquistas. Julio César lo hizo bien en España. Ganó fama como buen gobernador y subyugó a 2 tribus locales que se habían rebelado contra la ocupación romana. Pero César no estaba satisfecho con tener que pasar tanto tiempo lejos de Roma, y poco después de haber completado el tiempo de servicio requerido en España, regresó a su ciudad natal. De vuelta en Roma, Julio concentró sus esfuerzos en alcanzar nuevas posiciones políticas. Julio anhelaba el cargo de pontífice máximo, que era el más alto cargo sacerdotal de la religión romana. Sin embargo, se presentaba contra otros 2 senadores de alto nivel, y para continuar su campaña, César gastó casi toda su fortuna personal. Julio César sabía que no podía dejar de conseguir el nuevo puesto. De lo contrario, su carrera política estaría acabada y estaría en bancarrota por el resto de su vida. Para evitar este problema, Julio se alió con Marco Licinio Craso, quien tenía la reputación de ser el hombre más rico de Roma. Craso pagó la mitad de la deuda de Julio César y actuó como garante del resto, demostrando ser un valioso aliado. Julio logró ganar las elecciones y tomar el puesto que quería, pero aún así tenía una gran deuda con Marco Craso. Esta alianza no ha pasado desapercibida para otros hombres poderosos. El general Pompeyo tenía una voz activa en el Senado romano y era respetado e incluso temido por otros senadores. Pompeyo vio con malos ojos la creciente ambición de Julio César y comenzó a mantener una constante vigilancia en este hombre que parecía sobresalir por encima de todos los demás. Pasaron los años y en el 60 a.C., César fue elegido para el puesto del cónsul, siendo este el puesto más alto de la República Romana. Como cónsul, Julio César tendría gran autoridad en la ciudad de Roma e incluso podría ser inmune a las leyes de la ciudad y ser absuelto de cualquier cargo criminal. César ganó las elecciones de nuevo
y ahora con el puesto de cónsul era un hombre peligrosamente ambicioso. Ese mismo año, Julio se casó con Calpurnia Pisonis, que sería su esposa por el resto de su vida. El general Pompeyo ya empezaba a demostrar públicamente su aversión a Julio César y también su insatisfacción con Marco Craso. Para tratar de resolver este asunto, Julio se reunió con Pompeyo y Craso para formar una nueva alianza política y militar. Esta alianza se conocería como el Primer Triunvirato, donde los tres hombres más poderosos de Roma trabajarían juntos para gobernar a Roma. Pompeyo aumentó el número de soldados en las calles de la ciudad, trayendo más seguridad a la población. Craso compró una gran flota de barcos y buscó el comercio en tierras lejanas como Siria y Egipto, aumentando así su propia riqueza y trayendo nuevos productos a los exigentes mercados romanos. Y para César quedaba el mando militar y la responsabilidad de conquistar nuevas tierras para Roma. Una vez más, el prometedor futuro se presentó ante Julio César y no perdería la oportunidad de inmortalizar su nombre en la historia. Julio César había sido elegido para el puesto de cónsul romano, ganando así una gran autoridad en todos los territorios conquistados por Roma. Pero para llegar a una posición tan importante, Julio César tuvo que asumir una deuda gigantesca con Marco Craso, el hombre más rico de Roma. César aún no había olvidado ese día a los pies de la estatua de Alejandro Magno, y el deseo de igualar a Alejandro en sus conquistas seguía vivo en el corazón de Julio César. La mejor manera de lograr sus objetivos era conquistar nuevos territorios para Roma y así confiscar las riquezas y recibir parte de los impuestos de las ciudades y pueblos conquistados. Fue entonces cuando Julio César dirigió su atención a la Galia. La Galia era una antigua región que fue clasificada por los romanos e incluía los territorios donde hoy se encuentran países como Francia, Bélgica y parte de Italia y Alemania. En su mayor parte, Galia era una tierra salvaje, llena de bosques y habitada por varias tribus celtas increíblemente hostiles. Con todos estos obstáculos, Galia no era precisamente un lugar fácil de invadir, y mucho menos de conquistar. Y fue precisamente porque era una tarea tan difícil que Julio César hizo de la Galia el principal objetivo de sus ambiciones. En abril del 58 a.C., César marchó a la Galia al mando de 4 legiones, que llegaron a unos 24.000 soldados. Julio sabía que no podía entrar simplemente en los territorios galos y necesitaba planear sus acciones cuidadosamente. De lo contrario, perdería todo lo que había luchado durante tanto tiempo para conquistar. A pesar de su aparente fuerza militar, Galia estaba dividida en varios reinos distintos que constantemente libraban guerras entre sí. Estos reinos eran comandados por jefes tribales o reyes autoproclamados, que a menudo declaraban guerras para conquistar nuevas tierras agrícolas, o incluso para vengar viejas enemistades de sangre entre las tribus. Aprovechando esta inestabilidad, Julio César comenzó a enviar emisarios a los líderes de las diferentes tribus, buscando fomentar alianzas políticas y militares. En sus cartas, Julio ofreció el apoyo militar de sus legiones a cambio de permiso para entrar en territorio galo y provisiones de comida para sus soldados. No pasó mucho tiempo para que se formaran las primeras alianzas, y con eso César estaba finalmente en la Galia. El primer conflicto entre las legiones de César y los galos tuvo lugar durante la batalla de Bribachet, donde los romanos se enfrentaron a un número mucho mayor de enemigos. Los galos, parte de la tribu de los helvecios, que estaban migrando a través de Galia, y en su camino atacaban a otras tribus y dejaban un rastro de destrucción a su paso.
Julio César organizó parte de sus legiones en la cima de una colina, ganando así una posición estratégica de mayor ventaja contra los galos. Las otras partes de las legiones estaban escondidas en otra colina, cubiertas por árboles. Las legiones romanas fueron capaces de detener el avance inicial de los galos, y así comenzó una larga y ardua lucha que duraría casi un día entero. En el momento ideal, Julio ordenó a las legiones que se escondían que atacaran la retaguardia del ejército galo. Los galos resistieron durante un tiempo, pero la disciplina y la determinación de las legiones romanas finalmente superaron la ventaja numérica de los enemigos. Los helvecios se rindieron, y Julio permitió que muchos de ellos fueran liberados, siempre y cuando regresaran a sus tierras y aceptaran trabajar en los cultivos para alimentar a las legiones. Otros ya no tuvieron tanta suerte y fueron enviados como prisioneros a Roma, donde serían vendidos como esclavos. Esta heroica victoria marcó el comienzo de una serie de logros en la Galia. Poco después, César y sus legiones lucharon contra la tribu germánica de los suevos y de nuevo obtuvieron una victoria significativa. En los años siguientes, Julio César continuó avanzando en el territorio de la Galia, haciendo nuevas alianzas, sometiendo a las tribus o, cuando fue necesario, destruyendo ciudades y pueblos enteros. Por supuesto, los galos no aceptaron pacíficamente la ocupación romana, y una y otra vez alguna tribu incitó a las revueltas, lo que llevó a nuevas batallas. Después de sofocar una rebelión de la tribu belga en el 55 a.C., Galia estaba prácticamente a los pies de Julio César. César ya había acumulado suficientes riquezas para pagar sus deudas con Craso, y aún tendría suficiente para pasar el resto de su vida en paz. Su orden como cónsul también estaba casi terminada, y pronto tendría que volver a Roma. Pero ese mismo año, una de sus legiones, que patrullaba en el norte de la Galia, vio una extraña isla en el horizonte. Esa isla era Gran Bretaña. César ya había leído sobre la existencia de tal isla en los antiguos manuscritos griegos, y al conocer su ubicación, sintió de nuevo la llama de la ambición y el deseo de ir donde ningún romano había estado nunca. Para cruzar el mar y llegar a Gran Bretaña, Julio César necesitaba dos cosas: barcos para transportar a los soldados y tiempo. César ordenó entonces la construcción de algunos botes que tomarían muchos meses para completarse. Impaciente con el lento progreso en la construcción de los barcos, César decidió arriesgarse y ordenó que solo una parte de sus legiones cruzara el mar y avanzara en la construcción de un campamento fortificado. Pero no se esperaba el desastre que vendría, porque esa región es a menudo asolada por tormentas. Durante la travesía, una fuerte tormenta provocó que los barcos romanos fueran lanzados contra las rocas del acantilado. Los pocos sobrevivientes que llegaron a la playa fueron sorprendidos por los carros de guerra bretones y tuvieron que retirarse a los barcos. Esta derrota no afectó la determinación de Julio César, pero le costó mucho tiempo conseguir los barcos necesarios. En el año 54 a.C., Julio César finalmente llegó a Gran Bretaña, donde inicialmente estableció un campamento fortificado cerca de la playa. Los bretones no aceptaron pacíficamente la ocupación romana, lo que obligó a César a pasar más de un año en Bretaña, combatiendo y sometiendo a las innumerables tribus que vivían allí. Esta nueva conquista trajo aún más fama a Julio César, y el pueblo de la ciudad de Roma ensalzó sus logros, lo que preocupó aún más a ciertos miembros del Senado romano. Durante el tiempo en que Julio César estuvo en Bretaña, nuevos problemas comenzaron a surgir en la Galia.
los líderes tribales instaron a sus guerreros a reunirse y expulsar a los romanos de la Galia. César sabía lo grave que era esta amenaza, ya que si la Galia se unía bajo una sola bandera, sería prácticamente imposible reanudar los territorios conquistados. Uno de estos líderes insurgentes fue el famoso Vercingetorix, que era un príncipe de la tribu Arvenos. Vercingetorix consiguió reunir a muchos jefes y guerreros de tribus bajo su mando y estaba atacando las guarniciones romanas en la Galia. Cuando César regresó a la Galia, Vercingetorix se vio obligado a retirarse para evitar un enfrentamiento directo con las legiones romanas. En su huida a través del territorio galo, las tropas de Vercingetorix devastaron todo a su paso, quemando pueblos y plantaciones para no dejar comida disponible a los romanos. La estrategia funcionaba y las cosas no iban bien para las legiones de César, y los soldados ya empezaban a sucumbir por el hambre y el esfuerzo de la larga marcha. Julio César volvió a hacer uso de sus poderes de persuasión y comenzó a intimidar y a sobornar a los jefes de las tribus que aún no se habían aliado con Vercingetorix. Con esto, César logró confiscar las preciadas provisiones para alimentar a sus soldados y continuar la persecución contra Vercingetorix. Algunas batallas se libraron en este curso y Julio César volvió a demostrar su valía, bajándose de su caballo y uniéndose a sus soldados en la primera línea de las batallas más caóticas. Esto dio a los legionarios un gran orgullo y admiración por su general, y muchos lucharían hasta el final para defender la vida y los sueños de César. Finalmente, Vercingetorix se vio obligado a retirarse a la ciudad de Alesia, que había sido construida en la cima de una colina y ofrecía un buen lugar para defenderse de las legiones romanas. El asedio de Alesia fue uno de los más famosos de la historia, y tanto Julio César como Vercingetorix necesitaban aprovechar al máximo sus habilidades como comandantes. César rodeó la ciudad de Alesia y sabía que intentar entrar en la ciudad por la fuerza le costaría la vida de muchos de sus legionarios. La otra alternativa era obligar a los que estaban dentro de la ciudad a pasar hambre y sed, forzándolos a rendirse. Sin embargo, César no tenía mucho tiempo, ya que sabía de la aproximación de un ejército galo que venía a rescatar a los habitantes de Alesia. Si tal ejército llegara a tiempo, Julio César y sus legiones quedarían atrapados entre dos fuerzas enemigas y no tendrían ninguna posibilidad de victoria. La solución fue ordenar la construcción de 2 muros de madera alrededor de la ciudad. Uno serviría para mantener a los habitantes de la ciudad atrapados en ella. El otro serviría para contener al ejército que se acercaba. La estratagema funcionó, y cuando el ejército galo llegó, las legiones romanas mostraron su valor de nuevo, derrotando un número mucho mayor de enemigos. Después de presenciar tal victoria, Vercingetorix no vio otra alternativa que rendirse a Julio César. En un día que pasará a la historia, Vercingetorix se puso orgullosamente su armadura y cabalgó solo hasta el campamento romano. Se detuvo frente a Julio César y, sin decir una palabra, bajó los brazos señalando la rendición de Galia. Con la conquista de Galia, César había logrado todo lo que deseaba. Su nombre fue exaltado con admiración y temor entre los romanos. Su riqueza era enorme y finalmente sintió que estaba listo para hacer su regreso triunfal a la ciudad de Roma. Julio César realizó la increíble hazaña de conquistar Galia, e incluso los bretones de su larga isla se arrodillaron ante el poder militar romano. Habían pasado muchos años desde que César dejó su amada ciudad de Roma y anhelaba volver a su lugar de nacimiento. Sin embargo, muchas cosas habían cambiado durante su ausencia.
Uno de sus más importantes aliados, el cónsul Marco Craso, hizo que sus legiones fueran derrotadas durante la desastrosa batalla de Carras, donde los romanos se enfrentaron al poderoso ejército del imperio de Parta. Marco Craso era un excelente comerciante y negociador, pero sus habilidades como comandante militar no eran tan agudas como las de Julio César y Pompeyo. Craso perdió la vida en esa batalla, y con ello se rompió la alianza del triunvirato, permitiendo al general Pompeyo tomar el control político de Roma. La creciente fama y riqueza de Julio César molestaba profundamente al general Pompeyo, quien desde el principio ya tenía un gran desprecio por César. Sin la presencia de Marco Craso para apoyar a Julio César en el Senado romano, el general Pompeyo no vio ninguna razón para tolerar la existencia de César y comenzó a hacer serias acusaciones contra él. En sus acusaciones, Pompeyo afirmó que Julio César había extendido su campaña en la Galia por demasiado tiempo, cuyo plazo original sería solo de 5 años. Pompeyo sabía que esto no era cierto, ya que se había reunido en secreto con Marco Craso y Julio César para decidir las direcciones de la política de la ciudad. Y en esta reunión acordaron dar a César 5 años más para completar la conquista de la Galia. Otra acusación era que Julio había usado la fuerza de las legiones para su propio beneficio y para enriquecer el Senado romano. Pompeyo emitió una orden a Julio César para que disolviera sus legiones y volviera a Roma, donde se enfrentaría a un juicio en el Senado. En ese momento había pocos en el Senado con el coraje suficiente para oponerse a las demandas de Pompeyo. Julio sabía que si seguía esa orden, su vida se acabaría y todo estaría perdido. Entonces decidió marchar a Roma con sus legiones y exigir el debido respeto, aunque tuviera que hacerlo por la fuerza. Y así, en el año 49 a.C., Julio César y sus legiones fueron declarados enemigos de Roma, en un evento que ha sido registrado en la historia como la Segunda Guerra Civil de la República Romana. César no se estremeció cuando se enteró de esto, porque ya sabía de la aversión de Pompeyo hacia él, y una confrontación directa entre ambos sería inevitable. Julio César se encontró enfrentando la triste realidad de que para regresar a casa tendría que atacar su propia ciudad. Pompeyo era un general experimentado y sabía que la ciudad de Roma no podía resistir mucho tiempo contra las legiones veteranas de Galia. Necesitaba traer más soldados para defender la ciudad, y para ello llamó a las legiones que estaban sirviendo en Grecia y alrededores. Y así comenzó una carrera contra el tiempo, donde Pompeyo esperaba ansiosamente la llegada de más soldados, mientras que César marchaba lo más rápido posible para llegar a Roma antes que los refuerzos de Pompeyo. Para empeorar la situación de César, tenía el río Rubicón en su camino. A los generales romanos se les prohibió expresamente cruzar el Rubicón con sus legiones en su camino a Roma. Así que César sabía que cruzar el río sería un callejón sin salida. En este contexto, Julio César pronunció una de sus más célebres sentencias: Alea jacta est. La suerte está echada. Cruzar el río con sus legiones llevaría un tiempo gigantesco, y César no tenía ese lujo, por lo que decidió arriesgarse y avanzar con una sola legión en marcha forzada. Las otras legiones le seguirían inmediatamente detrás a un ritmo más lento y mantendrían sus fuerzas para la batalla que se avecinaba. Pasaron días angustiosos para ambos capitanes, pero los legionarios de César volvieron a demostrar su valía y llegaron a Italia con una velocidad asombrosa. Al no ver otra alternativa, Pompeyo reunió su guardia personal y junto con algunos senadores y aliados, abandonó la ciudad de Roma poco antes de la llegada de César. Pompeyo se dirigió a la ciudad romana de Brundisius, desde donde se embarcó para Grecia con el plan de reunirse con las legiones que estaban allí y luego
contraatacar a Julio César. Cuando Julio César finalmente entró en las puertas de la ciudad, las calles estaban prácticamente desiertas. Los ciudadanos romanos no estaban seguros de las intenciones de César. Podría estar regresando como un héroe o como un enemigo en busca de venganza por haber sido exiliado de su ciudad. Pero no tenían nada que temer, pues César no permitió que sus legionarios atacaran a la población ni saquearan la ciudad. Cuando el tiempo en la ciudad se hizo más ligero, César hizo un discurso público tranquilizando a la población y nombró a uno de sus hombres de más confianza para que se hiciera cargo de la ciudad. El elegido fue Marco Antonio, que había servido con Julio en la Galia y logró probarse como un excelente comandante militar. César aún tuvo que esperar algunos meses para continuar su persecución contra Pompeyo, ya que era necesario construir nuevos barcos para llevar las legiones a través del mar. Mientras se construían los barcos, César restauró el orden en la ciudad de Roma, aprobando nuevas leyes, eligiendo nuevos senadores y ocupándose de los asuntos financieros de la ciudad. Aún esperando el final en la construcción de los barcos, César fue a España, donde derrotó a los partidarios de Pompeyo, asegurando así que Roma no sería atacada mientras se dirigía a Grecia. En el 48 a.C., Julio César y Pompeyo finalmente libraron su primer conflicto en la batalla de Dirraquio, que tuvo lugar en una región del noroeste de Grecia. Para sorpresa de César, Pompeyo había reunido un ejército increíblemente grande de unos 36,000 soldados de infantería y 7,000 caballeros. Julio César temía que llegaran nuevos refuerzos para Pompeyo y decidió actuar rápidamente, estableciendo un campamento fortificado y contando con solo 22,000 hombres para la batalla. El resultado fue desastroso para César. Pompeyo atacó un punto débil en el muro de madera que protegía el campamento de César, y el caos se extendió rápidamente. En menor número y teniendo sus defensas comprometidas, Julio no vio otra alternativa que ordenar la retirada total de sus fuerzas. Esa derrota le recordó a Julio César por qué Pompeyo el Grande fue uno de los más grandes generales de su tiempo y nunca más debe ser subestimado. César se retiró a un nuevo campamento, pero tenía poca comida y agua potable para sus plantas. Con sus provisiones llegando a su fin, Julio César necesitaba actuar rápidamente. El 9 de agosto del 48 a.C., se libró la batalla de Farsalos en la región de Tesalia, en Grecia central. La lucha tuvo un comienzo lento, con los dos generales estudiando cuidadosamente los movimientos del otro. Una lucha entre dos ejércitos romanos entrenados con las mismas formaciones y tácticas no era algo sencillo de resolver. La batalla fue extremadamente feroz, con ambos lados buscando flanquear a sus oponentes. Pompeyo tenía la ventaja de una caballería más grande, pero los veteranos de César ya se habían enfrentado a todo tipo de desafíos y no serían fácilmente dominados. Incluso estando en una gran desventaja numérica, las legiones de César se las arreglaron para contener la caballería enemiga y flanquear a la infantería, ganando así el control total de la batalla. Pompeyo vio a su ejército siendo destruido ante sus ojos, y entonces comprendió que no se enfrentaba a un hombre ordinario. Pompeyo fue derrotado y tuvo que retirarse lo más rápido posible de la batalla. Después de esa derrota, el general Pompeyo se encontraba en una situación terrible, donde la mayoría de los senadores que habían partido con él a Grecia huían a otras colonias romanas, y algunos incluso fueron a encontrarse con César suplicándole perdón. Pompeyo huyó a Egipto. Se refugió entre la nobleza egipcia, pero no esperaba un cruel giro del destino. Algunos miembros de la élite egipcia temían que si protegían a Pompeyo, provocarían la furia de César, que ya se acercaba a Egipto. Pompeyo fue atacado y asesinado tan pronto como puso pie en suelo egipcio, y un gran general romano encontró un final en tierras extranjeras.
Cuando Julio César llegó a Egipto, fue recibido en el palacio real de Ptolomeo XIII. Y tan pronto como preguntó por el paradero de Pompeyo, solo se le entregaron los restos de su antiguo rival. César estaba furioso por esto, ya que planeaba perdonar a Pompeyo y traerlo de vuelta a Roma e incluso permitirle ocupar un asiento en el Senado. La ofensa fue aún mayor, ya que Pompeyo era un cónsul romano y había sido asesinado cobardemente por extranjeros. Era demasiado tarde para Pompeyo, y ahora que Julio César estaba en Egipto, se vio envuelto en nuevas intrigas en la tierra de los faraones. Los días eran calurosos, como siempre en las tierras de Egipto. Incluso para un romano acostumbrado al clima elevado de la capital de la República Romana, el calor de Egipto causó una gran incomodidad, y las costumbres de ese pueblo exótico trajeron una cierta extrañeza a los ojos de Julio César. Después de la larga y agotadora persecución de Pompeyo, Julio César y sus soldados necesitaban un merecido descanso. Y fue con esta intención que César decidió pasar unos días en Egipto, alojándose en el Palacio Real de la ciudad de Alejandría. En Roma, César fue elegido para el cargo de dictador, que es el más poderoso de la República Romana. César permanecería en el cargo durante un año. Julio César había llegado finalmente a la cima de su carrera política y militar. Sin embargo, la paz nunca duró mucho en la vida de Julio César. En el año 48 a.C., Egipto atravesaba una guerra civil, donde la famosa Cleopatra se disputaba el trono real con Ptolomeo, que era su hermano menor. A Julio César no le gustaba el hermano de Cleopatra, ya que Ptolomeo fue uno de los responsables de la muerte de Pompeyo. Sabiendo esto, Cleopatra comenzó a formular un plan para conocer a César. Usando un artificio creativo, Cleopatra logró entrar en la cámara de César. Esta insólita aparición llamó la atención de los romanos, y Cleopatra le explicó la situación política de Egipto. Dicen que esa misma noche, Julio César y Cleopatra se convirtieron en amantes. César apoyó la ascensión de Cleopatra al trono, asegurando el apoyo militar de sus legiones y luchando contra las tropas de Ptolomeo. Una secuencia de batallas se libraron en este evento que se conoció como el Asedio de Alejandría. Finalmente, Ptolomeo fue completamente derrotado en la fatídica batalla del Nilo en el año 47 a.C. El principal conflicto de esta batalla se libró en las aguas del río Nilo, donde las galeras de guerra de Julio César se enfrentaron a las naves de Ptolomeo. Durante la lucha, el barco en el que Julio César fue finalmente volcado, obligando al general romano a nadar a la orilla del río para salvar su propia vida. El barco de Ptolomeo también se hundió durante la pelea, pero no tuvo tanta suerte y terminó ahogándose en las aguas del Nilo. Después de esta batalla, Cleopatra tomó el mando de Egipto y su romance con Julio César ya era objeto de chismes y descontento en Roma. Marco Antonio, que estaba al mando de la ciudad de Roma, encontraba difícil mantener el orden político y cubrir el retraso de César en volver a sus deberes en el Senado. Y aunque recibió duras críticas, Julio César no se contentó con vivir un romance secreto y decidió llevar a Cleopatra a ver la ciudad de Roma, algo que fue visto como un gran insulto por muchos nobles romanos. Julio César aún viajó a Oriente Medio, donde obtuvo una victoria aplastante contra el ejército del rey Farnaces II. La victoria contra el rey Farnaces II fue tan rápida y fácil que inspiró a César a decir una de sus frases más famosas: Veni, vidi, vinci. Vine, vi, vencí. El tiempo pasó, y la relación amorosa entre César y Cleopatra trajo una nueva ola de desconfianza a los magistrados romanos, ya que había rumores de que Cleopatra había dado a luz a un hijo de Julio César. El supuesto hijo de la pareja se llamaba
Ptolomeo XV Cesarión. Sin embargo, Julio César nunca reconoció oficialmente al niño, aunque Cleopatra afirma estar segura de que César era el padre. Muchos senadores comenzaron a temer que Julio César estaba tratando de elevarse al rango de emperador, y al engendrar un hijo con la poderosa reina de Egipto, estaría iniciando una línea de herederos con derechos para comandar tanto los territorios romanos como los egipcios. Todavía había senadores y nobles romanos a los que no les gustaba Julio César, y siempre buscaban razones para criticar sus acciones. Algunos de estos senadores eran antiguos partidarios de Pompeyo que incluso eligiendo el bando enemigo fueron perdonados por César. Para empeorar las cosas, hubo una ocasión durante un festival conocido como Lupercalia, donde Marco Antonio trató de poner bajo la cabeza de César una diadema dorada típica de los reyes griegos. Se suponía que el resto era una especie de broma, pero fue muy mal visto por los presentes en la fiesta. A pesar de que César trató de quitar el puntal rápidamente, a Julio César no parecía importarle mucho la opinión de sus oponentes y comenzó a delegar posiciones políticas a amigos y miembros de su familia. También comenzó a crear leyes que fueron aprobadas sin el consentimiento de los miembros del Senado. Con esto, César aumentó aún más su poder y su esfera de influencia bajo la ciudad. Incluso con todas sus conquistas, César todavía quería comenzar una nueva campaña militar contra el poderoso imperio de Esparta, que se mantuvo firme contra los ataques romanos. En el año 44 a.C., el Senado romano nombró a Julio César como dictador perpetuo, garantizándole el derecho a ocupar el cargo por el resto de su vida. A la edad de 55 años, Julio César permaneció indomable y su ambición parecía no tener fin, lo que aumentó la inseguridad de sus oponentes en el Senado, que comenzaron a idear un plan contra la vida del gran general. El principal partidario de la conspiración contra César fue el senador Cayo Casio Longinus, que no escatimó esfuerzos para convencer a otros miembros del Senado de que se unieran a su causa. El 15 de marzo del 44 a.C., cuando Julio César fue al teatro de Pompeyo, donde se celebraría una sesión del Senado romano. Ese mismo día, Marco Antonio se enteró del plan que atacaba la vida de César y corrió a advertirle del peligro. Al entrar en el Senado, César fue cordialmente recibido por los senadores, entre los que se encontraba su sobrino Marco Bruto, por quien César tenía gran estima. Para no despertar sospechas, uno de los senadores entregó un pergamino con una petición para que César lo examinara. Los otros senadores se acercaron, fingiendo estar interesados en leer lo que estaba escrito en el pergamino. En ese momento, el senador más cercano sacó una daga que estaba escondida en su propia capa y agarró la túnica de César. Julio César trató de deshacerse de su atacante, pero el senador comenzó a gritar pidiendo ayuda, acusando a los otros miembros de la conspiración de participar. César fue atacado por 60 senadores, siendo herido mortalmente por unos 23 golpes de daga. Uno de los últimos huelguistas fue su propio sobrino, Marco Brutus, que había dado el golpe fatal. En una ironía del destino, César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, y cuando levantó la vista, vio el rostro de su sobrino y con sus últimas fuerzas tiró de una parte de su capa para cubrir su rostro, evitando así la vergüenza de mirar a los ojos del traidor. Julio César había sobrevivido a innumerables batallas y desafíos en su vida, y ahora yacía inerte en el frío suelo del Senado romano. No hay relatos precisos de las últimas palabras de Julio César. Algunos creen que le dijo a su sobrino, «Incluso tú, Bruto», pero esa frase fue creada por William Shakespeare e inmortalizada en la obra que retrata a Julio César.
Pero los escritores Suetonio y Plutarco creen que César no dijo una sola palabra en el momento de su muerte. Después del asesinato de César, la mayoría de los senadores huyeron rápidamente del Senado, temiendo ser atrapados en el acto por los soldados que custodiaban la ciudad. Los conspiradores creían que la muerte de César devolvería el poder político de la ciudad a las manos del Senado, pero no contaban con la revuelta popular que esto causaría. César fue visto como un héroe por la mayoría de la población, y cuando la noticia de su muerte se difundió, los ciudadanos de Roma comenzaron a reunirse en masa para protestar contra ella. El cuerpo de Julio César fue traído para ser cremado en un lugar público como la tradición de la época ordenaba. Un gran número de personas asistieron a la ceremonia y como gesto de despedida arrojaron madera y objetos personales sobre la pira funeraria, causando que el fuego se elevara a tal punto que dañó el edificio del Senado. La multitud persiguió a los conspiradores Casio y Bruto, que en medio de la confusión lograron huir a Grecia. Bruto, tal vez arrepentido de sus actos, terminó suicidándose en el año 42 a.C. La reina Cleopatra y su hijo Cesarión estaban en Roma en ese momento, pero regresaron a Egipto unos días después de la muerte de Julio César. Marco Antonio leyó en una plaza pública el testamento de Julio César, donde señaló a su sobrino nieto Cayo Octavio como su sucesor y le dio el derecho de usar el nombre de César. Cayo Octavio cambió su nombre por el de Cayo Julio César Octavio, y unos años después de la muerte de su tío, fue coronado como el primer emperador romano. Los siguientes emperadores romanos comenzaron a incluir el apellido César en sus propios nombres. La gran historia de Julio César llegó a su fin, pero el nombre de este notable hombre se convirtió en sinónimo de grandeza. Gracias por quedarte hasta el final y no olvides suscribirte al canal. Si te gustó el video, apóyalo con un like y coméntanos con otros temas que te gustaría encontrar en nuestros videos.